Noticias, nos gusta platicar con los que saben, con los especialistas de cada tema que le presentamos, y en esta ocasión estaremos hablando con Eduardo Higueras. Él es analista político, para desmenuzar un poco más este tema de la reforma electoral. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, Jimena, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en Contraste. Y antes justamente de arrancar la entrevista como tal, quisiera contrastar tu opinión con la que ha dado en repetidas ocasiones el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Él habla pues de que no es momento de una reforma electoral, de que México tiene en el INE una institución con experiencia y que ha garantizado, entre otras cosas, la alternancia. Vamos a escuchar lo que dijo. El INE, el Tribunal Electoral y los OPLES están siendo atacados e incluso ignorados en sus decisiones que responden a la legislación electoral que nos rige a los mexicanos. No es el momento de una reforma electoral, no la necesitamos. Cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Lo que necesitamos definir es el futuro de la democracia. Ninguno de los partidos que han presentado iniciativas de reforma han considerado a la ciudadanía. Al plantear propuestas de reforma electoral sin consensos y sin voltear a ver a nadie de la sociedad civil, reflejan una actitud autoritaria que nada ayuda. Eduardo, ¿coincides con lo que ha señalado, insisto, en repetidas ocasiones, José Medina Mora? Sí, definitivamente es cierto que funciona el sistema electoral. Que es mejorable, también es cierto. Como dicen por ahí, no hay nada que no pueda ser perfectible, no sé, que pueda mejorarse un poco. Sin embargo, lo que yo opino, muy cercano a lo que dice el presidente de Coparmex, es que estamos viviendo una regresión. Si miramos un poco hacia atrás en la historia, podemos ver que el triunfo de la democracia en el 2000, con la alternancia de Fox ganando la presidencia después de 70 años de presidencias priistas, tiene que ver también con la construcción de un sistema electoral federal, bueno, en aquel entonces nacional y ahora federal, y después con los estatales. Definitivamente se pueden mejorar algunas actividades, algunas prácticas, pero el tener esta diversidad de instancias, poder ir desde lo estatal, luego la primera instancia federal en una sala regional, luego la especializada, luego terminar con la sala superior del Tribunal Electoral, permite a los ciudadanos y a los actores políticos tener defensa de sus derechos político-electorales. Más allá de los ahorros que se mencionan, más allá de los malos funcionamientos, creo que no se puede tasar económicamente lo que llamamos nuestra libertad democrática, lo que llamamos nuestro derecho al voto, nuestros derechos político-electorales. Este planteamiento de parte de Morena y del presidente López Obrador es regresivo totalmente. ¿Se puede mejorar? Sí. Y hay muchas propuestas actualmente discutiéndose que aportan cosas interesantes, por ejemplo, la segunda vuelta. Pero si el asunto es ahorrar 24,000 millones por ahorrar 24,000 millones, pues entonces no estamos tomando en cuenta en realidad a la gente. Además, hay otro punto que aquí es muy interesante. Se han hablado de muchos ahorros en muchas actividades y en muchos rubros del gobierno, pero no sabemos dónde terminan. Hay subejercicios, por ejemplo, en la Secretaría de la Educación Pública, y no sabemos qué pasa con ellos. No tenemos idea qué está pasando con ese dinero. Entonces, esos 24,000 millones, ¿para qué van a ser? ¿Cómo nos los vamos a ahorrar? ¿De qué van a servir? Son una serie de cuestionamientos. Primero, la regresión, y segundo, la falta de transparencia de este gobierno, que en realidad vulneran no solo a los estados, no solo a los OPLES, no solo a un sistema que ha funcionado, que es perfectible definitivamente, sino a los derechos político-electorales de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Eduardo, justamente hablando de los OPLES, de estos organismos electorales locales, ¿qué pasaría en el momento en que se decidiera desaparecer estos 32, que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas absorbiera el trabajo que están realizando? En lo local, ¿qué estaría pasando o cómo se vería afectado? Tendríamos que ver cómo se conforman las legislaciones secundarias y las legislaciones de cada estado.
Sin embargo, algo que sí es claro es que se perdería esta amplitud democrática en la que cada estado se hace cargo de sus elecciones locales, que es sí asesorado, sí es acompañado, es apoyado por el INE, pero en realidad perderíamos eso. Eso es lo que tendríamos en esencia, que cada estado dependería del centro, y eso no es federalismo, eso es centralismo y concentración de poder. Si hay algo que nos queda claro es que se ha luchado a través de la historia en México porque la Ciudad de México no sea el centro del universo, y esto implica que todo tendría que depender de una instancia gigantesca que tendría que absorber no solo el tamaño del Instituto Nacional Electoral, sino cada uno de los institutos electorales y de participación ciudadana de las 32 entidades para poder funcionar. Eso es elefantismo. Esa es la principal consecuencia. Te digo, tendríamos que ver cómo se resuelve en la legislación secundaria específicamente, pero tendríamos un elefante blanco que le costaría mucho trabajo moverse. Si justamente una de las cosas que se critica al INE es el tamaño del instituto, pues ahora imagínatelo doble y con muchas más funciones. Eduardo, en su justa dimensión, me gustaría saber qué opinas del siguiente comparativo que voy a hacer. No sé si estaría pasando lo mismo al desaparecer los soples que lo que estamos viendo en temas de seguridad, que se está apostando por enviar elementos federales, Guardia Nacional, y se está desprotegiendo a los municipales, que es quienes tienen la cercanía con el ciudadano, que es quienes conocen el territorio. No sé si pudiéramos ver un efecto similar al no tener ya los institutos electorales estatales. Sí, definitivamente tendríamos un efecto de desatención y desprotección de los ciudadanos en cuanto a la cuestión político-electoral. Finalmente, tú sabes, si eres un ciudadano de Guanajuato, de Michoacán, de Tamaulipas, de Quintana Roo, de Zacatecas, de Baja California, que tienes diversas instancias y puedes hacer tus trámites con ciertas personas. Si no está esto organizado de una manera mucho más clara, y la propuesta que se tiene no clarifica para nada este punto, lo que va a suceder es que vamos a regresar a las épocas. Imagínate que es como el IMSS de los 80s o de los 90s, en que para sacar una cita tenías que esperarte semanas, meses y además estar sentado 18 horas ahí. Ahora imagínate lo que necesitas, una reposición de una credencial, y que para poder hacer todos tus trámites, como es ahora la credencial para votar, y te dicen, no, joven, usted por favor, venga en 2 semanas, ¿no? Y a ver si tenemos el material. No, espéreme, estamos esperando a ver si acaso podemos traer la máquina que es para todo el estado. Esos son los efectos que tiene el centralismo. Y uno de los efectos, como tú muy bien dices, más perniciosos, es la desatención y esta falta de seguridad en que los derechos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas va a ser respetado. Oye, Eduardo, y se habla de estos 24,000 millones de pesos. No sé, digo, tendríamos que echarle ahí el número, pero ¿no resultaría más caro que desde la federación se estuvieran organizando las elecciones? Digo, quienes hemos estado cerca de un proceso electoral, sabemos lo complicado que es para los institutos electorales locales organizar las elecciones, esta coordinación con el INE. ¿No resultaría, insisto, más caro centralizarlo cuando ya hablamos de temas económicos? Sí, es muy probable que sea mucho más caro económicamente, porque como tú bien dices, no es lo mismo tener organismos o tener instancias en cada una de las entidades de México que tener todo desde el centro. Una de las cosas que sucedió, por ejemplo, con la creación de la Comisión Federal de Electricidad y estos decretos que le quitan la posibilidad a muchas empresas, organismos, comunidades de generar su propio autoabasto, ha sido que encarecen las cosas. Ahora, piensa esa misma dinámica en lo electoral. Tenemos que transportar muchas más cosas, tenemos que capacitar a muchas más personas, tenemos que ver además qué vamos a hacer con todos estos profesionales electorales, ¿no? ¿Quién los va a sustituir? Y ahí yo iría al costo que me parece aún más importante que el económico. El costo en capacidad para responder, el costo en capacidad organizativa, el conocimiento que se tiene. O sea, el INE tiene
bases de datos no solo de quiénes somos a través de la credencial del elector, sino de cada uno de los municipios, cuáles son violentos, cuáles son riesgosos, dónde son los mejores lugares para poner todas las casillas, cómo nos vamos a organizar para tratar de reclutar a los ciudadanos para que ellos mismos sean los que organicen las elecciones, lo cual también es un punto muy importante. No se ha dicho si esta nueva autoridad va a ciudadanizar las elecciones como lo ha hecho el INE, o si van a ser funcionarios de gobierno, lo cual sería peligrosísimo para la credibilidad de las elecciones y para los resultados. ¿Cómo vamos a saber, si no son los ciudadanos los que custodian los paquetes electorales, quién ganó realmente? Sería regresar a la época en que Gobernación estaba haciendo las elecciones. Sí, no es solo los consejeros, los 7 consejeros o el número de consejeros que hay en cada instituto electoral estatal, es también las juntas distritales, el ir a ver dónde se van a poner las casillas. Es un trabajo monstruoso el que tienen que realizar. Por último, Eduardo, hablábamos ahorita de que todo es perfectible. ¿Qué podría perfeccionarse o mejorarse como está ahorita el INE, los institutos electorales estatales y los tribunales? Mira, principalmente, bueno, los tribunales, tratemos de no meterlos, tanto tribunales como institutos, en el mismo saco, porque son funciones muy diferentes. Yo creo que lo principal que tendríamos que mejorar en los institutos electorales es, 1, la independencia económica, 2, la transparencia obligatoria de todas sus funciones, y 3, sus capacidades de fiscalización, que todas las tiene el INE, pero deberían de tener algunas, por lo menos los institutos electorales. En cuanto a los tribunales, tendría que legislarse de manera clara que los actores políticos no puedan presentar. Yo he visto personas que presentan un recurso de impugnación y luego otro, y luego otro, y luego otro, con distintas causas, y entonces mantienen en vilo una elección durante meses. Eso sería, por ejemplo, muy importante. Hay que decir que los tribunales electorales son uno de las instancias de impartición de justicia más eficientes de México, porque son los únicos que tienen lo que llaman plazos fatales. Es decir, tú tienes hasta el día que toma protesta los nuevos gobernantes o los nuevos legisladores, los nuevos cabildos para resolver. Entonces, en general son muy eficientes. Tendríamos que mejorar esta cuestión de que se les presentan cantidades y cantidades y cantidades de recursos de impugnación, porque eso nada más atrasa su funcionamiento. Ahora, en cuanto a elegir tanto funcionarios judiciales, electorales como administrativos, yo creo que es una pésima idea, y eso nada más sería empeorar las cosas. Imagínate una Cámara de Diputados en chiquito que funcionara haciendo elecciones, donde cada quien jale agua para su molino, donde no tengan un mandato claro, donde sean concursos de popularidad. Eso definitivamente no es mejorar el sistema electoral mexicano. Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Eduardo Higuera, analista político. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Jimena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene, un tema que continúa en análisis, esta reforma electoral, que entre otras cosas, pues se pretende la desaparición de estos organismos electorales estatales. Ya nos ha platicado ahorita Eduardo, pues ¿por qué? Porque son importantes, porque es importante mantenerlos. Vamos a un corte comercial, es breve y regresamos.